vamos a llevar de paseo a bordo el Viejo Expreso Patagónico. También conocido como la trochita, este es un tren de trocha súper angosta con un ancho de vía de solo 75 centímetros. Uno puede viajar distintos tramos de este histórico tren y en el video de hoy vamos a estar haciendo el recorrido saliendo desde El Maitén. Hola amigos, somos Samuel y Audrey desde El Bolsón, Río Negro, Argentina. Aquí estamos de regreso en nuestro pueblo favorito, aquí en Patagonia. Pueblo favorito en Patagonia. Patagonia, ahí lo tienen, es El Bolsón. Y bueno, esta semana pasada no hemos estado filmando, dejamos la cámara de lado porque queríamos disfrutar un poco, ¿no? Descansar, también visitar a nuestro amigo y no siempre tener la cámara frente de la gente. Pero hoy hemos decidido hacer una excursión. Vamos a hacer el paseo de la trochita desde El Maitén. Sí. Así que la vez pasada que estuvimos en Argentina lo hicimos desde Esquel. Esquel a Nahuelpan. Sí. Esta vez lo vamos a hacer desde El Maitén, así que es una distinta parte de la ruta del Viejo Expreso Patagónico. Es una excursión que sale desde El Bolsón, incluye transporte. Vamos a disfrutar un distinto paisaje que la vez pasada. Sí. Y tenemos un lindo día. Sí. ¿No? Sí, hermoso día. Hermoso día. Hermoso día. Salió el sol después de varios días de lluvia. Pero ahora desayuno. Desayuno. Primero desayuno, luego el paseo. Hi, Nancy. Hi. Come here. Are you coming? Hi, Nancy. Hi, Nancy. You're a nice buddy. Ahora, un pequeño desayuno antes de empezar nuestra excursión a El Maitén. Tenemos que comer algo, ¿no? Como siempre, yo me pedí el tostado de jamón y queso, bien rico, un jugo de naranja. Samuel, unas lindas tostadas, ¿no? Desayuno clásico. Tostados mixtos y café con leche con chiquito galletita, sí. Y un osito. Pero sí, venimos a este café muy seguido, se llama Jauja. Sí. Y es más conocido por sus helados y chocolates, pero también tienen rica comida. Así que hemos estado acá todos los días. Ahora el precio, Samuel, ¿en pesos? En pesos, 560 pesos, más o menos, $9 americanos. Ya, y fue un rico desayuno. Perfecto combinación. Y ahora, bueno, vamos a caminar a la agencia de turismo a hacer nuestro paseo. Sí. Este es el tren que vamos a estar tomando, la trochita, el Viejo Patagónico Expreso. Déjenme que les diga el precio. Entonces pagamos 4.540 pesos por los dos, que vendrían a ser unos $37 americanos por persona. Eso incluye transporte al Maitén. Creo que dijeron que vamos a tener un guía, el viaje en este icónico tren. Y sí, ahora estamos esperando que llegue el chofer, que lleguen los demás pasajeros y partimos rumbo al Maitén. El viaje desde El Bolsón al Maitén fue de solo 1 hora y llegamos súper temprano, así que pudimos visitar el museo ferroviario y también el taller de reparación general de coches y locomotoras, donde los trabajadores fabrican de manera artesanal piezas que ya no se construyen industrialmente. Si van al Maitén por su propia cuenta, les recomendamos llegar con bastante tiempo para poder visitar ambos lugares y también ver cómo preparan el tren para su salida. Lo único que van a encontrar de raro es que en el medio
de los vagones va una salamandra, que es la única calefacción que tienen este trencito. Este tren de esta característica es único en el mundo porque es una trocha de 0,75. Este tren a Maitén llegó en el año 1942 porque se crea este ramal como otros, que fue en la época que en la República Argentina se creaban ramales ferroviarios para enlazar todo el país, y este ramal se crea con la intención de unir la cordillera con la costa, porque sacar la lana, traer la mercadería, todo se hacía a través del tren. Llegamos al Maitén, como siempre. Yo me hice una pequeña siestita en el auto. No sé qué me pasa, pero yo me subo a un auto, un tren, un bus y me quedo dormida instantáneamente. Así que me perdí los paisajes, pero como siempre Samuel estuvo filmando. Muy impresionante. Muy impresionante, así que vamos a compartir esas imágenes. Chiquitos pueblos, muchas montañas, impresionantes bosques. Y llegamos acá un poquito temprano, así que tuvimos tiempo de visitar el museo y también los talleres. Y dentro del museo vi algo muy interesante, una foto de un tren que se había salido de los rieles, de las vías, y se había caído de lado. Y había una explicación que decía que este tren, la trochita, nunca tuvo accidentes, pero que los vientos aquí en Patagonia son tan fuertes que tienen la fuerza como para levantar al tren y tirarlo, sacarlo de las vías. Esto loco. Así que sí, bueno, en unos momentos ya vamos a ir subiendo y sí, vamos a empezar este recorrido. El recorrido que hicimos fue de El Maitén a Desvío Bruno Tomay, que queda a unos 26 kilómetros de la localidad. El servicio cuenta con guías que van compartiendo la historia del tren, datos técnicos y también van respondiendo las preguntas que los pasajeros puedan tener sobre la trochita. Después de un rato cruzamos al coche comedor, donde hay servicio de cafetería y pastelería. Gracias. Cruzamos al vagón de comida a tomar la merienda. Un tecito para mí, un café para Sam, media lunas. Sí. No sé si me pueden escuchar porque hace tanto ruido acá adentro. Se escuchaba poco y nada, pero lo importante es que sí sirven comida. Las medialunas estuvieron deliciosas y estuvimos viajando más o menos una hora hasta llegar al punto final.
estamos en el medio de la nada, porque no sé dónde estamos. Llegamos al final del recorrido, así que ahora nos han pedido que nos bajemos del tren porque lo van a reposicionar, así que sí, hemos bajado por unos momentos, pero yo quería hablar un poco y comparar este viaje que hicimos desde el Maitén en la Trochita con el otro que hicimos unos meses atrás desde Esquel, también la Trochita. Los dos son parte del recorrido del viejo expreso patagónico, pero son dos experiencias distintas. Porque el que hicimos desde Esquel nos llevó a Nahuelpan y cuando llegamos ahí había como una pequeña comunidad, pudimos comprar comida, tenían choripán, había una feria artesanal, había más cosas que hacer, ¿no? Pero acá en este recorrido hemos llegado al bosque. Sí, hay plantaciones de pinos. Tenemos un edificio acá que está en ruinas, no sé qué habrá sido en un momento, tal vez una estación de tren, pero no hay una comunidad acá, no hay gente viviendo, así que estamos un poco más aislados. Y la otra comparación son los paisajes, porque cuando hicimos el recorrido desde Esquel, estábamos como saliendo del valle y teníamos unas vistas impresionantes de las montañas. Y acá el recorrido ha sido un poco más plano, más chato. Podemos ver montañas en la distancia, pero es distinto, es una distinta experiencia. Sí. Las dos son muy lindas porque estamos en Patagonia. Patagonia es hermosa, como ya saben. Pero si yo tuviese que elegir solo un viaje de la Trochita, del viejo expreso patagónico, haría el que sale de Esquel. ¿Tú? Sí, Esquel. Yo también. El de Esquel. Les recomendamos el de Esquel. Si tienen tiempo y van a estar en el Maitén y Esquel, hagan el de Esquel. Ahora vamos a ir a sacar unas fotos del tren. Sí. ¿Sí? Sí, vamos. Sí. Bueno, estamos de regreso en el departamento, de regreso en El Bolsón. Ese fue un muy lindo paseo, la verdad que lo disfrutamos. Yo me dormí nuevamente en el regreso, el movimiento del tren, ¿ok? Eso a mí me pone a dormir, pequeña siestita. Pero sí, lo disfrutamos mucho al viaje. También conocimos una pareja de Austria, así que estuvimos conversando con ellos un rato porque ellos han estado viajando por el sur de Patagonia y van subiendo, nosotros vamos bajando. Así que estábamos compartiendo así sugerencias, qué hacer, qué visitar. También les quería mencionar, si quieren hacer este paseo un poco más barato, en vez de comprar el paquete, así el tour completo con transporte, guía, el pasaje para el tren, lo que pueden hacer es llegar hasta el Maitén usando transporte público, el bus público, y luego en la boletería pueden comprar su ticket para viajar en la Trochita. Pero solo les recomiendo que hagan eso si es temporada baja, porque nos han dicho que durante temporada alta el tren se llena de turistas, no hay lugar, así que sería una pena llegar hasta el Maitén y luego enterarse que no hay tickets disponibles, no hay pasajes. Pero algo para considerar si visitan durante temporada baja. Y sí, eso es. Ahora vamos a salir a comer algo, una pequeña cena. Es nuestro último día acá en El Bolsón, un poco tristes. Pero vamos a continuar rumbo sur. Sí. Sur. ¿No? Rumbo sur. Vamos hacia el sur. Visitando el Chaltén, Chaltén, el Calafate. y Ushuaia. Sí.
y otros pequeños pueblitos y ciudades a lo largo del camino. Tenemos unas cuantas sorpresas para ustedes. Sí, fue un lindo día, me gustó mucho. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Ya nos vemos con otro video. Sí. Chao, chao. Chao.